Valencia presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción. Muy buenas tardes, iniciamos tu programa El Micrófono a través de televisión digital hoy lunes 31 de mayo de 2021, a tan solo una semana de las elecciones de la segunda vuelta presidencial. Iniciamos una semana electoral. Un día bastante crucial, una semana donde todos los electores van a acudir este domingo 6 de junio a las urnas en todo el país. El día de ayer se realizó el debate presidencial en Arequipa, en la sala magna de la UNSA, de la Universidad de Arequipa. Les saluda Jesús Valencia, iniciamos de esta manera el programa y además los invitamos a seguirnos y comentar por las redes sociales de Rixi Perú, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pueden inscribirse en YouTube, además también pueden anunciar sus negocios en la tienda virtual al 935-635-221, ahí pueden inscribirnos y gracias por seguirnos y pueden realizar sus comentarios a partir de estos momentos. Iniciamos así este programa y gracias al equipo de producción que está atento también para la transmisión en vivo. Y el día de hoy vamos a conversar con Genaro Soto Mendoza, él es analista político de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la PUC. Nos va también a dar el análisis de este debate realizado el día de ayer en la región Arequipa, quien le damos la bienvenida a Genaro. ¿Cómo estás, Genaro? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a todo el equipo. Aquí estamos. Sí, precisamente queremos conocer cuál es tu análisis, qué nos dejó el debate final entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Bueno, creo que el debate creo que ha constatado, digamos, los perfiles de ambos candidatos que ya se venían ya identificando, ¿no? Sobre todo de Pedro Castillo, ¿no? Porque Keiko Fujimori es una candidata que va en su tercera intento, ¿no? de llegar a la presidencia de la República, por lo tanto ya es una política conocida, ¿no es cierto? Bueno, creo que se ha visto lo evidente, ¿no es cierto? Keiko con más experiencia, más preparación, ¿no es cierto? Mejor manejo, digamos, de las cámaras, ha aprendido mucho de gestos, poco exagerando también el tema del teatro, ¿no? Mientras que Castillo se ha mostrado bastante, pues, un personaje bastante sencillo, humilde, no agresivo, ¿no? Como esperaba Keiko Fujimori. Y creo que eso, digamos, ya se sabía, ¿no? También se sabía que, digamos, Castillo es un candidato que no es de la tradicional clase política. Él viene, digamos, de una tradición más bien sindicalista, digamos, tiene, digamos, conocimiento bastante básico sobre el tema de políticas públicas, el Estado, ¿no es cierto? Y eso se ha evidenciado, digamos, el día de ayer, ¿no? Pero aquí lo importante, Jesús, yo creo que es en qué medida los candidatos han logrado su objetivo, ¿no? Y el objetivo de este debate ha sido, digamos, convencer a ese 6-7% de indecisos, ¿no? Que todavía no deciden su voto, ¿no es cierto? Y finalmente en sus manos está, digamos, el triunfo electoral, ¿no? Del próximo domingo, ¿no? Creo que podemos partir de que cuando Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta, se constata que, bueno, hay una desconfianza muy grande en la clase política, ¿no es cierto? Y entonces un sector importante de la población, sobre todo de provincias, buscó un candidato nuevo, ¿no es cierto?, que no esté contaminado o que no pertenezca al establishment, ¿no? Entonces, por ahí es que Pedro Castillo fue favorecido por la primera votación y eso le permitió pasar a la segunda vuelta, ¿no?
justamente este rechazo de la clase política hizo que los escasos 13% que sacó Keiko le bastasen para pasar a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y al inicio, al día siguiente de la primera vuelta, pues la ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko era bastante grande, ¿no? Casi 40, 42 a 25, 26%, ¿no? Y esa distancia se ha ido reduciendo, ¿no? En buena medida se puede decir que Keiko ha avanzado respecto a reducir, digamos, el rechazo hacia su candidatura y convenciendo, digamos, a un sector de indecisos que, digamos, que normalmente, digamos, la rechazaba, ¿no? Mientras que Castillo, digamos, se ha mantenido alrededor de 40, 42, 43%, ¿no es cierto? Básicamente, creo que lo valioso para él es que se ha mantenido esa intención de voto por encima del 40%, ¿no? Ahora estamos a pocos días de las elecciones y lo que vemos, digamos, una semana. Las encuestas, y todas coinciden, ¿ah? Es que, si bien es cierto, hace una semana, digamos, Castillo comenzaba a distanciarse con una ventaja de 5% sobre Keiko. Esta última semana más bien se han acercado, o sea, Keiko ha comenzado a, digamos, a convencer a un sector de estos indecisos, ¿no? De tal manera que la distancia entre ellos ya es de 2 sería de 2%, ¿no? Sobre eso creo que tendríamos que evaluar qué tanto Keiko ha logrado convencer a ese 6% que todavía no decide, ¿no es cierto? Y en qué medida Castillo también ha logrado generar más confianza, ¿no? Porque el problema de Castillo, la pregunta sería, ¿por qué Castillo no ha capitalizado todo el voto antifujimorista, ¿no es cierto? Deberíamos estar pues en un 60-40, ¿no? Y en buena parte se debe a la campaña que ha hecho, digamos, Keiko con el poder económico, los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto? Básicamente centrado en el terruqueo, ¿no es cierto? Y en la asociación de Pedro Castillo con, digamos, los actos de corrupción de Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? El presidente del partido por el cual postula Pedro Castillo, ¿no es cierto? Pero también ha habido, digamos, algunas debilidades del mismo Pedro Castillo, por ejemplo, no presentar en forma oportuna a su equipo técnico, ¿no? Un equipo que sea, digamos, más sólido de lo que ha presentado hace una semana, ¿no? Entonces creo que esas deficiencias de parte de Castillo y ese cargamontón que ha habido de parte del poder mediático, el poder económico, representado por Keiko, ha permitido, digamos, este acercamiento, ¿no? Y entonces yo creo que el día de ayer lo que hemos visto, un deslinde de Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, creo que eso es importante, ¿no? Eso es clave. Pero todavía está pendiente, digamos, que Pedro Castillo pueda presentar en estos días a su equipo económico, ¿no? Que genere mayor confianza en ese sector de indeciso que quiere conquistar, ¿no? Y por otro lado, claro, Keiko creo que también está haciendo lo suyo, ¿no? Creo que el evento que está sucediendo en estos momentos, la reunión virtual con Vargas Llosa, creo que también es importante para ella, ¿no? Porque ella ya no puede acumular más votos. Lo que necesita es que otras personas o personalidades, llámese Vargas Llosa, jalen votos, ¿cierto? Entonces, este tipo de eventos realmente sí le favorecen a Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, Genaro Soto, justamente has ampliado este debate de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Qué te pareció la dinámica de este debate del Jurado Nacional de Elecciones? Algunos por las redes sociales comentaban pues que el tiempo que se ha dado era demasiado, ¿no? La dinámica que ha empleado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué te pareció este formato del jurado? Sí, creo que el formato ha sido muy denso, muy largo, ¿no? Tanto así que a algunos de los candidatos les sobraba tiempo, ¿no? Después de hacer sus presentaciones, ¿no? Pero también, digamos, el mismo perfil de los candidatos ha hecho que no sea más dinámico, ¿no? El debate, ¿no? O sea, Keiko desde el inicio empezó, digamos, tirando la primera piedra, ¿no? Provocando a Castillo. Atacando. Castillo, creo que en buena hora para él, no ha caído en esa provocación, se ha mantenido bastante calmado durante todo el debate y eso, digamos, ha dado pues la imagen de un debate un poco sobrio, ¿no?
Claro, y esto mientras se desarrollaba el debate en Arequipa, ¿cuáles han sido los temas más resaltantes que han podido aprovechar para captar más electores ambos candidatos? Por ejemplo, Keiko Fujimori ha mencionado que Pensión 65 se va a duplicar, se incrementará a 500,000 más usuarios, ha prometido 6 millones de computadoras, acceso al Internet, mientras que Castillo también mencionaba fortalecer las instituciones, también los programas sociales, accesibilidad de manera igual para todos los peruanos. Sí, bueno, Keiko pues ha hecho un abuso, ¿no? de las promesas electorales, ¿no? Y dada la desconfianza que hay, digamos, de los electores hacia la clase política y particularmente a ella, yo dudo mucho que la gente le haya dado crédito a sus promesas, ¿no? Propuestas. Porque hay son demasiada contradictorias, ¿no? En la primera vuelta, algunas de esas propuestas las presentó Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Y ella misma, su equipo o parte de su equipo técnico, los medios de comunicación mismo que, digamos, están aliados a esta candidata, pues dieron el grito en el cielo, la calificaron de populistas, ¿no? Inviables, ¿no? De engaño, ¿no es cierto? Ahora ella, exagerando esas mismas propuestas, pues las presenta, pero creo que ahí va a tener más bien un efecto contrario, ¿no? Yo creo que ella pudo, digamos, aprovechar su tiempo de una manera más inteligente, ¿no? De tal manera que pueda llegar, digamos, a ese público indeciso, ¿no? De alguna manera, digamos, lo ha intentado hacer, ella era mucho más precisa cuando se dirigía, ¿no? a la gente. Por ejemplo, identificaba a quien hacía la pregunta con nombre, se ha dirigido a las mujeres, se ha dirigido a los jóvenes, a los agricultores, a los pescadores. O sea, ella ha precisado mucho mejor, digamos, al público objetivo al cual se dirige, ¿no? En cambio, Pedro Castillo pues ha hablado pues al pueblo peruano, ¿no es cierto? Pero a su favor tendríamos que decir pues que el lenguaje, la forma de comunicar de Pedro Castillo pues es más familiar, digamos, para el sector o sea, el mundo rural, el mundo urbano popular, ¿no es cierto? Creo que con ese público Pedro Castillo calza o sintoniza mucho mejor, ¿no? Por supuesto que Pedro Castillo ha perdido muchas oportunidades para, digamos, atacar, ¿no? a su contrincante, ¿no es cierto? En el tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? Donde ha tenido todo, digamos, hasta el solo tiempo, ¿no? Y no lo ha aprovechado de forma oportuna, ¿no? Claro, y estos adjetivos que utilizaba Keiko Fujimori hacia Pedro Castillo, por ejemplo, de machista, de no incorporar a las mujeres, de alguna manera también se daban golpes bajos, pero también se le ha podido observar a Pedro Castillo que él estaba bastante tranquilo, no entraba a pisar el palito, como decimos en el fervor popular. Sí, lo cual nos habla pues del fracaso de uno de los ejes de campaña, ¿no? De Keiko Fujimori, ¿no es cierto? O sea, durante la primera vuelta, digamos, todo su argumento contra los candidatos de izquierda, principalmente lo que representó Juntos por el Perú y Verónica Mendoza, fue el terruqueo, ¿no es cierto? Asociarlos al terrorismo, al miedo, al fantasma del terrorismo, ¿no? En la segunda vuelta inclinó esas mismas baterías hacia Pedro Castillo, ¿no? Asociándolo, digamos, al terrorismo, ¿no? De hecho, que han explotado bastante bien el tema de estos acontecimientos últimos sobre el asesinato, ¿no? De varias familias, ¿no? En la selva, en el Orae, ¿no es cierto? Entonces, ella ha ido al debate para provocar y que aflore un Pedro Castillo violento, ¿no es cierto? De tal manera que se puede asociar, digamos, el terruqueo con la imagen de Pedro Castillo. Pero ahí Keiko Fujimori ha fracasado, ¿no? Más bien creo que ha sido contraproducente, ¿no? Porque ella ha ido desde el inicio, ¿no? En forma agresiva, ¿no? Insultando, ¿no? A Pedro Castillo, y él, salvo en una ocasión, no ha respondido a ninguno de sus ataques, ¿no? Y justamente... Claro, y eso le favorece a Castillo el no responder, por ejemplo, mantenerse en esa posición bastante tolerante.
Creo que sí, porque finalmente Keiko ha ido con la idea de hacerse la mujer víctima del machismo, ¿no? Del hombre machista, y creo que ha salido al revés, ¿no es cierto? La imagen queda pues una Keiko agresiva, ¿no? Frente, digamos, a un dirigente, ¿no? Sindical del campo, ¿no? Que no se ha defendido frente a sus ataques, ¿no? Salvo en una ocasión, y creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Cuando Keiko insistió varias veces en asociarlo con Vladimir Cerrón y los actos de corrupción por el cual este señor tiene sentencia. Él pues salió a responder y le dijo pues que la señora Fujimori pues tiene una obsesión con Vladimir Cerrón y que no se olvida pues que el candidato y el presidente va a ser él, y que en su gobierno pues no va a caber pues ningún tipo de extremismo, ¿no es cierto? Creo que ese deslinde ha sido quizás la mejor parte de la intervención del candidato Pedro Castillo, ¿no? Genaro, ¿te parece? Nos vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar para seguir analizando este segundo debate presidencial en este último tramo de las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Volvemos tras la pausa en RIX y Perú. Volvemos en Televisión Digital RIX y Perú, tu programa El Micrófono, les acompaña Jesús Valencia, los saludamos a todos nuestros seguidores que están pendientes en la transmisión, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, pueden inscribirse en YouTube, pueden también realizar sus comentarios y compartir nuestra programación. Estamos conversando con Genaro Soto Mendoza, analista político. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la cual nos está detallando, nos está desglosando este debate realizado ayer en Arequipa. Genaro Soto, queremos también tu punto de vista, cómo deben afianzar este último tramo en su campaña electoral de ambos candidatos. Sí, bueno, empecemos por Keiko Fujimori, ¿no? Ella ya ha agotado toda su batería, digamos, ya no funciona, digamos, a estas alturas el tema del terruqueo, ¿no? Ya tiene sus límites el tema de la asociación de a Pedro Castillo con Vladimir Cerrón y sus actos o sus juicios, sus sentencias de corrupción, ¿no es cierto? Necesita otros argumentos, ¿no? Y entonces ahí viene Vargas Llosa, ¿no es cierto? Lo que necesita Keiko es que salgan otras personalidades a hablar por ella, ¿no es cierto? Reclamando, digamos, el voto de ese indeciso, ¿no es cierto? Entonces, a ella le cae muy bien, digamos, actos como el que están pasando en estos momentos, en la cual Vargas Llosa, el premio Nobel, nada menos, el único premio Nobel del país, le endose o llame a los electores a votar por ella, ¿no es cierto? Digamos, por ahí, digamos, Keiko está bien, ¿no es cierto? Por parte de Pedro Castillo, le falta algo parecido, ¿no es cierto? Alrededor de Castillo hay una serie de incertidumbres, de dudas, ¿no es cierto? Dudas, por ejemplo, ¿qué va a hacer de presidente, dadas, digamos, las limitaciones que él ha demostrado respecto al conocimiento, ¿no? De políticas públicas, de la cosa del Estado, ¿no? Entonces, esa flaqueza, esa debilidad, tiene que ser suplida pues con el acompañamiento de técnicos, de profesionales con una trayectoria, con un cierto prestigio, ¿no? Y lo que él necesita pues es hacer en estas, lo más antes posible, pues una suerte pues de conferencia de prensa en la cual pueda presentar su equipo económico, su equipo de gobierno
base, ¿no? En la que pues aparezcan pues personas que ya están como parte de su equipo técnico, pero no se ha visibilizado. Por ejemplo, estos días de la preparación del debate hemos visto a Pedro Frank, ¿no es cierto? Pedro Frank es un prestigioso economista, profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica, ¿no es cierto? Es parte o ha sido parte del equipo de plan de gobierno, ¿no? De Verónica Mendoza. Por ejemplo, una persona como él le daría muy bien que aparezca, digamos, al lado de Pedro Castillo, ¿no? Se visibilice más, ¿no? Porque ya es parte del equipo técnico. Igualmente, ayer hemos visto en Canal 4, digamos, a cuatro comentaristas, dos de ellos, digamos, abogado, Huelca, ¿no? Pedro Castillo, ¿no? En caso de Humberto Camprónico, él ha sido presentado como parte del equipo económico de Pedro Castillo. Pero eso tiene que, el Camprónico pues es también un economista bastante prestigioso, ¿no es cierto?, con amplia experiencia claro, pública, ¿no? Tiene que explotar más, digamos, ese equipo técnico, ¿no? Indira Willow ha hecho una excelente, creo, performance, tanto que algunos dicen en las redes sociales que ella es la que ganó el debate, ¿no? Ella no es precisamente parte del equipo técnico, en todo caso no ha sido presentada como tal, ¿no es cierto? Pero creo que hay suficientes técnicos de mucho prestigio, ¿no? En el país que ya son parte del equipo técnico o están cerca del equipo técnico que tiene que ser más expuesto, tiene que ser más visibilizado para que ese lector indeciso pueda sentir, pueda ver, digamos, que realmente acá detrás de Pedro Castillo hay un equipo profesional, técnico, capaz de asumir pues el gobierno y llevar por un buen camino, ¿no? al país en los próximos 5 años, ¿no? Yo creo que eso es lo que le está faltando a Pedro Castillo y creo que de eso va a depender, creo, el resultado final de estas elecciones, ¿sí? Claro, y justamente ambos candidatos han prometido programas, pero no se ha mencionado cómo se va a recaudar, cómo lo van a hacer, de dónde va a salir el presupuesto. Eso también quiere saber los electores, ¿no? Los peruanos que acuden a las urnas este 6 de junio. Sí, hay justamente pues es un trabajo que tienen que hacer los técnicos, ¿no? En estos días que quedan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el excesivo, ¿no? El abuso de promesas, de bonos de parte de Keiko Fujimori, pues está en contradicción, porque a la vez ha prometido pues una serie de exoneraciones, ¿no? A las empresas. Entonces, fácilmente, pues, tú te haces la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a financiar tanto gasto en programas sociales si a la vez vas a recortar o vas a exonerar de impuestos a las empresas? ¿De dónde va a salir la plata para financiar toda esa cartera de promesas electorales? Entonces, ahí, en esa contradicción, hace que sea pues poco creíble pues este tipo de promesas, ¿no? Pero ese tipo, por ejemplo, de fortalecimiento o de ataque a esas propuestas que se han hecho el día de ayer por ambos candidatos, pues ya es una tarea pues que tienen que hacer los equipos técnicos en estos días que quedan, ¿no? Claro, y esto también refleja la necesidad de cómo realizarlo con presupuestos nacionales, ¿no? Del Tesoro Público en estos programas sociales, porque se ha dado a conocer una serie de beneficios a la población entre ambos candidatos, ¿no? Esto hay que mencionarlo, pero también no se dice, pues, ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta cómo se va a financiar todos estos proyectos que tienen pendientes. Otra cosa, Genaro Soto, a Keiko Fujimori todavía tiene un colchón que arrastra de su padre Keiko Fujimori, también de Alberto Fujimori, el tema de Vladimiro Montesinos, mientras que Pedro Castillo también tiene al expresidente regional Cerrón, ¿no? Que ambos también arrastran y eso siempre se están ahí cuestionando, ¿no? Ambos candidatos. Esto ayuda tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, justamente, de Keiko ya se conocía, ¿no es cierto?
ese Ujú, 50% de electores que se resiste a votar por ella o tiene un voto rechazo hacia Keiko Fujimori, pues, es producto pues de ujú, este antifujimorismo, ¿no? Y justificado por todo, digamos, el daño que hizo pues el gobierno de su padre en la década ujú. del 90 y también por el propio desempeño político de Keiko Fujimori y su bancada en el gobierno que está terminando, ¿no? Y por parte de Castillo también, pues han ido apareciendo pues algunos hándicaps, ¿no? O sea, algunas debilidades, ¿no? Uno de ellos es pues la asociación pues con Vladimir Cerrón, ¿no? Que es el presidente del partido por el cual postula, ¿no es cierto? Él ha hecho el deslinde de forma, digamos, creo que en un momento el día de ayer, ¿no es cierto? Ha dicho que, digamos, Pedro Castillo, digamos, el presidente va a ser él y que no va a haber extremismos en su gobierno, ¿no? De hecho, son dos mochilas, creo que más pesadas para el caso de Keiko, ¿no? En comparación Ujú. a Pedro Castillo, ¿no? Pero Jesús, cabe señalar que observando, digamos, las encuestas y los resultados finales de las últimas semanas, en las dos últimas elecciones, fíjate, en el 2011 competían Keiko con Humala, ¿no? Con Ollanta. Y en la última semana iba adelante Keiko. Sin embargo, al final resultó ganando Ollanta. ¿Qué pasó? Que ese pequeño sector de 5 o 6% de indecisos, a la última hora finalmente es un elector anti Fujimori. Entonces, a última hora termina decidiéndose por votar por el competidor de Keiko Fujimori. En 2016 pasó justamente lo mismo. Keiko iba liderando las intenciones de voto y en los últimos días, finalmente, ese sector de indecisos terminó dándole, digamos, el triunfo a PPK, ¿no? ¿Qué nos dice eso? ¿No? Que finalmente ese público indeciso, si no está con Keiko, es porque es anti-Fujimori, ¿no es cierto? Y lo que está esperando, pues, que Castillo, pues, dé mayores señales, que le den mayor seguridad, ¿no? Pero al final termina votando en contra de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos dice, digamos, las dos últimas elecciones en la cual Keiko Fujimori pues, ha sido una de las candidatas en la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que es posible Claro. que se vuelva a repetir, digamos, esa variante, ¿no? Ahora también el Congreso entrante está bastante fraccionado, hay cerca de 10 bancadas, no hay mayoría en el Congreso de la República. ¿Cómo asimilas o avisoras este próximo Congreso? Porque obviamente gane quien gane al Palacio de Gobierno, ocupe el sillón presidencial, va a tener siempre oposición, ¿no? Para poder lanzar los proyectos que se están proponiendo por los candidatos. Sí, Jesús, buena pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir del 28 de julio, ¿no? Gane quien Ajá. gane, ¿no? Estamos hay dos situaciones. Estamos en una situación de pandemia, ¿no es cierto? Que por lo Uh-huh. menos va a durar hasta el próximo año, ¿no es cierto? Hay una coincidencia, ¿no? Y en segundo lugar, consecuencia de esa pandemia, estamos en una situación de recesión económica, de crisis económica, con miles de puestos de trabajo perdidos, ¿no? Y un crecimiento de al menos 10% de la pobreza, ¿no es cierto?, en el país. O sea, ha habido un retroceso de lo avanzado en cuanto a la reducción de la pobreza en los últimos años, ¿no? Entonces, esa situación de crisis económica no solamente nacional, sino es una recesión mundial, ¿no, Jesús? Entonces, lo que hemos visto en la historia es que cuando hay crisis económica, cuando crece la pobreza, el desempleo, crece también la protesta, ¿no? Crece también la polarización. Mira cómo está en Colombia, ¿no es cierto? A partir de una iniciativa del gobierno de querer incrementar los impuestos, se generó toda una situación de ingobernabilidad, ¿no? Ya está en un paro nacional en forma indeterminada, ¿no? Y no es porque sea un gobierno de izquierda, al contrario, es un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Entonces, aquí creo que
En el caso de que gane Keiko Fujimori, pues se espera pues una situación de mucha conflictividad social. Eso sí está visto, ¿no es cierto? Más aún ella, digamos, con unos antecedentes autoritarios, ¿no? Lo que estamos viendo en Colombia también con una militarización de parte, ¿no?, del gobierno de derecha. Entonces creo que el futuro es bien complicado con un gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Con, con Pedro Castillo, creo que por el equipo técnico que tiene, ¿no es cierto? Creo que equipo técnico que viene, digamos, en buena parte del equipo técnico de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, y ellos creo que han presentado un buen plan, ¿no es cierto? Es decir, gracias a que el Perú tiene reservas económicas, entonces hacer un buen gasto, ¿no es cierto? Principalmente en combatir la pandemia, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, en prestar apoyo a aquellas familias pues, que han caído en una situación de pobreza, ¿no es cierto? Y en esa línea tiene sentido los bonos, ¿no es cierto? Pero no pues en una forma exorbitante como lo está proponiendo y inviable como lo está proponiendo Keiko Fujimori, ¿no? Eh, eh, Creo que tendría más margen de maniobra para, digamos, administrar los conflictos sociales que van a venir de todas maneras, ¿no? Y también por supuesto, van a tener que hacer, dirigir, ¿no? En lo que es la recuperación de la economía nacional, ¿no? Creo que ahí hemos visto buenos economistas en el equipo de Pedro Castillo. Creo que el problema es que no los ha presentado, exhibido en forma suficiente, ¿no? Claro, son temas, ejes principales, ¿no? La educación, la salud, reactivación económica y la lucha contra la corrupción, que son temas importantes para que aborde el presidente o presidente entrante. Sí, yo creo que no estamos siendo conscientes del enorme riesgo que tenemos. Estamos hablando, pues, antes de la primera vuelta, Jesús, tenemos la población, sobre todo en las regiones, que totalmente desconfía de la clase política, ¿no es cierto?, de los partidos, y a eso se debe la escasa votación que han tenido los partidos, ¿no es cierto? Imagínate, pues, un gobierno de Keiko Fujimori asociado, pues, al poder económico, ¿no? A los grandes poderes nacionales, ¿no? Aplicando pues medidas antipopulares, ¿no es cierto? Entonces esto pues va a ser va a crear pues una situación de conflictividad bastante grave, ¿no? Basta mirar, digamos, lo que está pasando en Colombia, ¿no? En Colombia pues ya hay algunas docenas de muertos o asesinados, ¿no? Solamente por parte de las fuerzas del orden, solamente por el simple hecho o de ejercer su derecho a la protesta, ¿no? Entonces creo que sí hay una responsabilidad muy grande que como ciudadanos tenemos que asumir pues el domingo, ¿no? Pensando realmente en el futuro del país, ¿no? Genaro Soto, brevemente, ¿es posible una nueva constitución, lo que plantea el candidato Pedro Castillo? Sí, pues hay propuestas que digamos, son desde la primera vuelta, ¿no es cierto? Y dada la composición del Congreso, es difícil realmente que se pueda hacer una asamblea constituyente, ¿no? Porque tú previamente necesitas, como se ha hecho en Chile, modificar la propia Constitución, o sea, el artículo 96, para introducir la figura de asamblea constituyente, porque en la Constitución actual no existe esta figura de asamblea constituyente. Lo que dice la Constitución actual dice que la Constitución se modifica a sí mismo, ¿no es cierto? Mediante dos legislaturas continuas o mediante una legislatura y una consulta, ¿no? Un referéndum, ¿no? Entonces, la primera valla que tiene que pasar, digamos, los promotores de la nueva Constitución es, pues, la modificación del artículo 96. Entonces, va a depender de que puedan conseguir, pues, una mayoría para lograr esta modificación de la Constitución, ¿no? Ese es el primer requisito. Si no pasa ese requisito, no vas a poder llamar a una asamblea constituyente, ¿no? Creo que lo más probable es que eso no suceda, porque si tú sumas, digamos, las bancadas de Perú Libre, de Nuevo Perú, ¿no? Inclusive de los morados,
no alcanza, pues ni siquiera llegas a 50 congresistas, ¿no? Entonces vas a necesitar de los votos de Acción Popular, todos completos para poder llegar pues a la votación que te permita hacer algún cambio constitucional, ¿no? Realmente eso está por verse, pero que yo veo que va a ser difícil lograr esa votación, ¿no? Bueno, finalmente ya un minuto para ir despidiendo el programa. Obviamente ya no se puede publicar encuestas, pero que seguramente van a aparecer por las redes sociales algunas encuestas que se están realizando. Hasta el día de ayer se ha podido publicar las encuestas, pero se ha generado como Ipsos, IEP, como un empate técnico de ambos candidatos. Sí, pero también Jesús observa que son 3 encuestadoras que han coincidido, o sea, hasta coinciden en que la distancia, la ventaja de Castillo sobre Keiko es de 2 puntos. O sea que eso cuando, o sea, varios estudios nos están diciendo, dando la misma información, podremos decir que realmente, digamos, ese margen de error es mucho menor de lo que parece ahí, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nos dice, si lo comparamos con la semana anterior, nos habla de una tendencia, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto que puede cambiar en estos días, ¿no? Pero va a depender de lo que hagan ambos candidatos, sobre todo Pedro Castillo, que tiene, digamos, la elección en sus manos, ¿no es cierto? Esperemos que no deje pasar esta única oportunidad, ¿no? Y eso va a depender de que haga lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Bien, agradecerte, Genaro Soto, analista político, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos ha detallado este brillante análisis del debate de la segunda vuelta de ambos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Muchas gracias por tu atención, Genaro Soto. Jesús, gracias a ti por la invitación. Hasta otra oportunidad. Nos vamos, amigos televidentes. Mientras tanto, compartan este programa en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y nos vemos el día de mañana a la misma hora por Televisión Digital Rixi Perú. Buenas tardes. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos atentos a sus denuncias. Presentó tu informativo El